Tiene que ver con mi rol hoy dentro de la empresa. Estoy trabajando como gerente de operaciones y básicamente lo que hago es trabajar con el grupo de líderes que tenemos ahí, revisando la estrategia de pruebas en cada uno de los clientes, ¿sí? La estructura un poco que armamos dentro de la empresa fue una estructura que la pensamos o ha ido evolucionando en todos estos años, más que nada poniéndole foco a poder incorporar personas con menos conocimiento o menos experiencia dentro de la empresa y a su vez dar un servicio de calidad, ¿sí? Y hago esta cháchara no para decir qué buenos que somos, sino que realmente es algo que me encantaría que más empresas apuesten a eso, ya que es la forma de escalar como comunidad IT, ¿sí? Y lo que me gusta decir siempre de agrandar la torta y no andar robándonos entre las empresas, las personas que ya están trabajando, ofreciéndole más beneficios o 2 pesos más, ¿sí? Que es mucho la dinámica que se da hoy en día. Sino que soy un creyente de que lo que deberíamos hacer cada una de las empresas es armar estructuras en las cuales seamos capaces de incorporar personas que están buscando su primera experiencia laboral, entrenarlas y seguramente los primeros meses no sean meses productivos para esa persona, no sean meses de facturación para la empresa, sea una inversión, pero a la larga va a ser mejor para la empresa de tener una persona súper enganchada con el propósito y agradecida con la empresa por haber hecho eso, y a su vez beneficioso para la comunidad en sí y para Uruguay en sí, porque vamos a aumentar la cantidad de personas que pueden estar trabajando en esta industria, que como decía antes, todavía necesita de más personas capacitadas. No tengo ningún número acá, pero se habla de que hay una demanda de miles de personas, de miles de puestos de trabajo que están sin cubrir por falta de capacitación. Así que tenemos que seguir eso, incentivando a que la gente se meta a esta industria. No digo dejar las vacas de lado, pero como país, o quizás sí, pero como país creo que... ¿Cómo? Nos quedamos sin asado. Pero, no, pero de verdad, creo que como país podríamos hacer cambiar muchísimo la calidad de vida de la mayoría de las personas si volcáramos más a la educación y a incentivarnos con este tipo de cosas. Bien, vayamos al tema. Para conocernos un poquito más, ¿quiénes de acá ya están trabajando en tecnología? Cambio la pregunta, ¿alguien no trabaja en tecnología todavía? ¿Por edad, tal vez? Sí. Ok. Algunos están buscando, explorando, estudiando quizás son recién llegados. Bueno, este tipo de meetups, creo que un poco la evolución de Nahual fue a generar también un espacio donde podamos hacer networking, ¿sí? Y conocer, quizá si estamos buscando nuestra primera experiencia laboral, conocer personas que ya están trabajando en empresas, contactarlos, conocerlos y quizá el día de mañana saben de una nueva oportunidad, y ese tipo de networking es súper beneficioso para eso, ¿no? Para estar más atentos a oportunidades que puedan salir a futuro. Así que la invitación también es que durante la charla o después al final o en el break que vamos a hacer, aprovechen a conocer a alguien. No se vayan de acá sin haber hablado con alguien nuevo, ¿sí? Intentemos eso, porque realmente eso es parte de la riqueza de este tipo de meetups. Ahora sí, el tema. Vengo a hablar de testing, ¿sí? Otra pregunta para ustedes. ¿Testers? ¿Hasta antes? ¿Desarrolladores? Bien. ¿Algún otro rol que me esté faltando? ¿PMs? Bien. ¿Algo más? ¿Infra? ¿No? ¿Algo más o menos? Ok. Bien. Esta charla en realidad, por más que tiene un título de testing, es algo que tiene que ver con la calidad y espero que todos lleguemos a la misma conclusión de que es algo que todo el equipo debería estar involucrado, cada uno desde su parte, colaborando en esto de definir cuál es la estrategia de calidad o la estrategia de pruebas. Porque el testing no es solamente, las actividades de testing no solamente son para el tester, ¿sí? Y parte de eso vamos a estar hablando ahora. Un poco por hacer una analogía, pensando en nadar, ¿no? Nadar no se trata solamente de enterrar la cabeza en el agua y aplicar la técnica de dar brazadas, ¿no? Sino que de vez en cuando hay que sacar la cabeza del agua, mirar hacia dónde queremos ir, ver si hay obstáculos, ver qué tanto me desacomodó la corriente y reacomodar el cuerpo para ir hacia donde quiero ir.
Entonces, la estrategia un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con no solamente concentrarme en lo táctico y también pensar en el largo plazo, hacia dónde quiero llegar y cómo. Porque de los errores más comunes que suele haber relacionados a esto es que no se planifica la estrategia, no pienso en una estrategia, directamente voy a lo táctico y no busco el beneficio del largo plazo, sino solamente me concentro en el corto plazo. Por ponernos un poco estoicos, algo que decía Séneca, Séneca, es que si una persona no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Y con esto voy a algo que se escucha mucho en los testers muchas veces, como diciendo, acá no se puede probar, me cambian la versión en el sistema de pruebas a cada poco, no, fíjense, no tienen pruebas unitarias, así no se puede, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que entender es que la calidad en sí o la estrategia en sí es algo más del equipo, que hay que definirlo con el equipo y no solamente quejarse de las circunstancias o de las restricciones que tenemos y tomar decisiones, ¿sí? Y voy a hacer mucho hincapié durante la charla en esto, que no simplemente dejarnos llevar por la corriente y dar brazadas, sino entender el contexto y tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, no vamos a hacer pruebas de accesibilidad, ok, pero que no sea porque ni siquiera pensamos en eso, sino que hubo un análisis y se tomó una decisión. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Cualquier cosa que diga ¿de qué está hablando? Anímense a interrumpir, porfa, porque parte de esto, la idea es que se aproveche al máximo lo que quiero compartirles y a su vez a mí me van a ayudar en buscar las formas de bajar más a tierra lo que estoy contando. Porque acá estamos aprendiendo todos. Ustedes quizás si ven algo nuevo acá y a la vez yo estoy aprendiendo sobre todo lo que estoy contando, porque uno al contar las cosas realmente es uno de los que más aprende. Siempre, no sé, me gustó motivar mucho a la gente en cuanto a dar charlas o sentarse al lado de alguien a explicar algo, porque el que enseña aprende dos veces. Cosas que, bueno, les decía, hace 12 años que estamos con Abstracta, pero hace unos... Hay otra gente que tiene un manual de nado, pero después que se ahoga. Esa es la típica de que escriben un documento de estrategia de pruebas que nadie lee. Y después tenemos a lo que queremos apuntar, esos equipos que están sincronizados, todos saben lo que está haciendo el resto y están trabajando en una sintonía que es envidiable. Así que un poco a eso es que queremos apuntar. Bien. De eso vamos a estar hablando en el chaval, ¿no? De levantar un poco la cabeza, entender el contexto y avanzar de mejor manera. Les quiero contar un poco más del problema o de la motivación que como empresa a nosotros nos llevó a definir una solución que básicamente es un modelo y un mecanismo sistematizado para revisar todos los aspectos que influyen en la calidad de un producto. Porque lo que les contaba antes, todo esto tiene que ver con mi rol hoy dentro de la empresa, que no estoy trabajando codo a codo con las personas que están probando. Hoy somos 115 personas en la empresa, entonces establecimos esta estructura donde la revisión la hacemos con cada uno de los líderes, más que nada haciendo una serie de preguntas que vamos a ver ahora, para que esos líderes se encarguen de estar buscando siempre aspectos nuevos relacionados a... O sea, relevando la información relacionada a los aspectos que influyen en la calidad, entender dónde estamos parados con respecto a eso, pensar hacia dónde tiene sentido aspirar, ir y cuáles son los pasos que tengo que seguir para llegar a ese lugar. Y lo de sistematizar es esta revisión hacerla de forma periódica. O sea, después de un tiempo, volver a analizar cada uno de los factores de calidad o las cosas que influyen en la calidad, entender que avancé o no, por qué sí o por qué no, y una vez entendiendo dónde estoy parado ahora, plantearme otro objetivo. Y esto hace que el músculo de la mejora continua se esté entrenando, ¿sí? No es simplemente decir, tendríamos que tener esto, y una vez que lleguemos ahí, conformarnos. No, siempre se puede ir a más, siempre se puede hacer mejor, siempre se puede optimizar. Entonces el tener eso en mente creo que nos alimenta esa actitud hacia la vida de siempre buscar estar mejor. Lo perfecto no existe, pero tenemos que aspirar a ello, ¿sí? Acercarnos a estar mejorando.
y por último, pensar en qué podemos hacer. Algunas actividades y algunas cosas que podemos hacer que espero que se puedan llevar como para ponerlo en práctica los que están trabajando para trabajar sobre estos aspectos de estrategia de calidad. Bueno, el problema. Muchas veces nos ha pasado de que un posible cliente quizás nos dice, bueno, yo quiero empezar a trabajar con alguien que automatice pruebas. Tiene que saber de Selenium, de que es una herramienta específica, tiene que saber de esto, del otro, del otro. Y bueno, vamos a trabajar en eso. Después de unos meses aparece un incidente de seguridad, por ejemplo, algo nada que ver, ¿no? Pero claro, a nosotros nos asociaron con las personas responsables de la calidad. Pero nosotros estamos trabajando en automatización de pruebas. Pero de repente pasamos a ser culpables por ese incidente que se escapó, ¿sí? Porque es muy fácil pasar de ser el responsable de la calidad a ser el culpable de los problemas de calidad, ¿sí? Entonces, uno de los enfoques que está tomando mucha fuerza últimamente es lo que se conoce como el enfoque de todo el equipo, como que todo el equipo es responsable de la calidad. Que eso tiene otra contrapartida, que es que si todos somos responsables, a veces nadie al final se hace cargo. ¿Sí? Porque, bueno, alguien más lo hará, somos todos responsables, no yo. Somos todos responsables. Y si cada uno piensa lo mismo, puede ser medio problemático. Mi propuesta con respecto a eso es que el tester, ¿sí?, debería seguir siendo el responsable del testing. ¿Alguien me sabe decir cuál es la definición de testing? Levantaron muchos la mano cuando pregunté quién era tester. Sí, desde el punto de vista técnico, cuando tú haces un test esperas que dado el mismo input obtengas siempre el mismo resultado, ¿no? Y eso lo aplicas a distintos contextos. Esperas que bajo ciertas operaciones tú esperas recibir un resultado y ese resultado está esperado, se estima que sea ese y bueno, pues el test debería coincidir. Verificar los resultados esperados. ¿Sería eso? Ser responsable de probar la mayor cantidad de incidentes, no todo porque es imposible. Probar los incidentes. Sí, de detectarlo. Bien, ok, entiendo la diferencia. Probar la calidad del producto. Probar la calidad del producto. ¿Probar que tiene calidad? No, probar que funciona. Probar que funciona. Exacto. Porque él estaba hablando de buscar que no funciona. Claro. Voy a contracorriente. En mi experiencia, o sea, no estoy diciendo que sea algo que leí ni nada, en mi experiencia, ver que lo que se le está entregando al cliente es lo más cercano a lo que quiere, sinceramente. Validar entonces las expectativas del producto, como decía por acá, pero en base a la expectativa del cliente. Sí, por lo menos del en mi usuario. experiencia me ha pasado que a veces las cosas no funcionan como el cliente quiere o no como exactamente lo pidió, pero son de estas soluciones que en su momento se dieron mejores y que el cliente estuvo de acuerdo y ya el producto final es diferente al que Entonces, se probó. me acabas de cambiar lo que dijiste al inicio. Ay, Porque al principio era lo que el cliente quiere, pero a veces no sabe lo que quiere y le damos algo mejor. bueno, Está bien. en mi caso porque me pasa que con el cliente todo el tiempo, entonces todo el tiempo está cambiando todo, Ok. pero... Alice. Sí, yo diría que es más investigar la aplicación, conseguir la información que te da esa investigación y después con esa información el equipo toma decisiones para mejorar o no, porque a veces se descartan bugs porque son más caros arreglarlos que mantenerlos, a veces se toman decisiones para hacer cambios, mantenimientos, a veces, etc. Pero hiciste un curso de testing con Nahual, ¿no? Sí. Y le agrego que no es solo con el producto como tal, porque en realidad deberíamos de testear ya de por sí los requerimientos desde un principio. Muy bien, buenísimo. Estaba escrito acá. No, está muy chiquito. Pero informar sobre la calidad del producto. Informar, o sea, experimentar con el producto, entender cuál es la calidad del producto. La calidad, ahí lo que vos decías entra en cuanto a la definición de calidad. Calidad es calidad para alguien, para el usuario, para el cliente, para el que lo paga, ¿sí? La percepción de calidad, cómo percibe esa calidad. ¿Y por qué quiero informar sobre la calidad
¿O por qué quiero investigar y entender cuál es la calidad del producto? Porque alguien tiene que tomar una decisión sobre algo. ¿Cuál puede ser la decisión? ¿Salgo a producción o no salgo a producción? ¿Necesito otro desarrollador para arreglar todos los incidentes? ¿Necesito otro tester porque no tengo información suficiente todavía? No sé, hay muchas decisiones que se pueden tomar alrededor de la calidad. Y para que esas decisiones se tomen de manera informada, nosotros colaboramos investigando, ¿sí?, y aportando esa información. ¿Ok? Acá hay tres cositas en las cuales, refinando a qué puede ser esa información. Puede ser riesgos actuales o problemas actuales relacionados a la calidad. ¿Qué cosas se están haciendo? Y ahí entra lo que vos decías, de los incidentes, ¿no? ¿Cuáles son los incidentes que hay? ¿O cuáles son los riesgos? Porque no solamente hablamos de lo que sí encontré, también hay riesgos en que no tenía un ambiente estable de pruebas, entonces no pude probar esto adecuadamente, ¿sí? Eso es información. ¿Qué queremos hacer? ¿Asumir ese riesgo y salir en producción igual? ¿O tenemos que tomar un par de semanas más, corregir los problemas de ambiente y probar mejor? ¿Sí? Entonces por eso acá dice, tenemos que informar también sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Estamos probando esto, esto y esto, pero esto lo estamos probando muy mal. Y te lo cuento porque sobre esto hay que tomar una decisión. Y también hay que informar sobre lo que no estamos haciendo. No estamos haciendo pruebas de accesibilidad. No estamos haciendo revisiones de código. ¿Sí? Porque lo que dije antes, ¿no? De que las cosas no pasen porque sí, sino que tomemos una decisión al respecto y una decisión informada. ¿Bien? ¿Qué son las pruebas de accesibilidad? Bien. Pruebas de accesibilidad. No sé si todos exploraron mucho. Voy a bajar un ejemplo. Si una persona tiene problemas visuales, ¿sí? No hablo solamente de ceguera, sino, bueno, Baja visión. Baja visión, que puede ser por la edad, puede ser por cualquier cosa. Hay toda una funcionalidad de los celulares, por ejemplo, de los sitios web, de las aplicaciones, que permiten utilizar como un lector. Imaginen que tienen a alguien leyéndoles los botones y los elementos de la pantalla, ¿sí? Y entonces a medida van tocando, van diciendo, este es el botón comprar, este es el botón tal, esta etiqueta dice esta información, ¿sí? Pero para hacer eso hay que programarlo para que el lector sepa leer qué contenidos hay en cada campo. ¿Bien? Entonces, eso es la accesibilidad. El poder tener aplicaciones o sitios o sistemas que sean accesibles para distintos tipos de discapacidades, discapacidad visual, auditiva, de movilidad. Y las pruebas de accesibilidad claramente es obtener información relacionada específicamente a ese factor de calidad. Obtener información sobre qué tan accesible es nuestro sistema. ¿Para qué? Para tomar una decisión, porque la decisión puede ser, no, yo conozco a mis usuarios, ninguno tiene ningún problema de visión, por ejemplo, entonces no necesito probar, voy a decidir no probar. Ahora, algo que pasó en Estados Unidos hace un par de años, hay una cadena de pizza muy conocida que se llama Domino's Pizza, que recibió una demanda enorme porque una persona con problemas visuales no pudo comprar pizza a través de la aplicación. ¿Sí? Nosotros teníamos un cliente que recibió una demanda también, un cliente que vendía cosméticos a través de un sitio de e-commerce, recibió una demanda también, y lo que decidieron hacer fue cortar el desarrollo de nuevas funcionalidades. Estuvieron 2 meses solamente corrigiendo esos incidentes para hacer su sistema accesible y no obtener otra demanda en contra, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que asesorar sobre los riesgos. O sea, hay un riesgo en que si no trabajamos sobre la accesibilidad nos pueden hacer una demanda. ¿Qué queremos hacer? ¿Asumir el riesgo? Como diciendo, bueno, ¿quién va a hacer una demanda? O tal vez decir, no, vamos a prepararnos mejor, vamos a corregir los errores, ¿sí? Y hacer un sistema que sea accesible para todos. ¿Bien? Esas son decisiones que hay que hacerlas lo más informado posible. Bien. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Gracias. ¿Qué más? Por ahí hay un trabajo, después voy a compartir el material y por ahí tienen links
por si quieren leer un poco más sobre algunas cosas. En particular esto se llama los principios del testing moderno, de Alan Page y Brent Jensen, que hablan de que en lugar de ser responsables de la calidad, deberíamos ser embajadores de la calidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recién decía de que hay actividades del testing que no son del tester, que son del desarrollador. Una actividad en concreto que se llama pruebas unitarias son pruebas que el desarrollador hace en el código. El tester no se mete ahí. El tester no tiene para meterse ahí. No tiene sentido, no es eficiente. Por más que el tester sepa programar, no es eficiente que el tester se ponga a hacer las pruebas unitarias. ¿Ok? Pero sí es interesante entender qué nivel de calidad tienen esas pruebas unitarias. Qué tan amplias son, qué tan buenas son. Entonces, de ahí es lo de embajador de la calidad. Tengo que entender qué tan buenas son nuestras pruebas unitarias para así definir una estrategia más global. Si yo sé que, imaginen, el sistema tiene distintos componentes, ¿no? Un componente de pagos, un componente de facturación, un componente de stock. Yo sé que las personas que están trabajando en el componente de stock, los desarrolladores, hacen buenas pruebas unitarias, pero el resto no. Entonces, cuando yo hago el tipo de pruebas manuales, ¿sí?, que se le dice, tal vez voy a decidir hacer otro tipo de pruebas manuales o hacerlas primero porque los desarrolladores acá tienen sus pruebas y acá no tenemos ninguna. Entonces tal vez me conviene empezar por esta zona que está menos probada. ¿Sí? Entonces a eso voy con el embajador. No soy responsable de hacer todas las actividades de testing, pero sí soy responsable del testing, de entender cómo se está haciendo y decidir cómo hacerlo y de informar. Bien, ¿qué más? Hablemos entonces de la solución que planteamos como esa revisión de la estrategia que, de nuevo, tiene que ser un hábito, intentar hacer un hábito. Básicamente, no hay nada innovador en esto. Los que trabajan en el rubro van a ver que no hay nada que hayamos inventado. Básicamente hicimos una recolección de cosas que nosotros entendemos que afectan a la calidad del producto, ¿sí?, para revisar cada una de esas cosas con cada uno de los equipos con los que trabajamos. Acá este dibujo le tengo que agradecer las habilidades artísticas a mi señora esposa, que le di una servilleta más o menos con 2 rayas y logró mejorarlo de esta manera. En esto lo que represento básicamente con esta flecha es el proceso desde que tengo una idea, ¿sí?, qué bueno que estaría el sistema agregarle esto, ¿sí?, hasta que realmente trabajo y tengo eso con usuarios felices o, si es algo que da dinero, facturando. ¿Sí? O sea, todo el proceso, desde la idea hasta la concepción de esa idea. En todo ese proceso lo que vamos a estar haciendo para la estrategia es revisar si hay algún desperdicio, o sea, si hay algo que estamos haciendo mal y podríamos hacer mejor, si podemos incorporar algún tipo de herramienta, ¿sí?, es lo que dice por acá, disculpen que está en inglés, pero les voy contando. Revisar qué mejoras le podemos hacer al proceso en sí. Después hay toda una parte que analizamos qué tan unido es el equipo, cómo se comunica, cómo son las interacciones, qué habilidades tiene cada una de esas personas o qué habilidades necesitan, ¿sí?, y qué metodología de desarrollo utilizan. Después vamos a ver un poco en profundidad cada una de estas cosas. Esto es lo de los objetivos que decíamos. Después, por acá tenemos esas ideas, ¿sí?, se les suele llamar requerimientos, que sería como las cosas que queremos desarrollar, los cambios, las nuevas funcionalidades o los incidentes que queremos resolver. Todo eso, el cómo trabajamos o cómo documentamos o cómo comunicamos esas cosas es fundamental para entender la estrategia de calidad, ya que impactan en qué es lo que voy a probar. Hablábamos recién por acá de verificar las expectativas de los usuarios o las expectativas del cliente. Típicamente hay un rol dentro del equipo que es el analista funcional, que es el que entrevista al cliente y documenta, en cierta forma, cuáles son esos requerimientos, esas cosas que se imagina que quiere. ¿Bien?
el tester utiliza eso para después agarrar esto y decir, ah, esto es lo que el cliente dijo que quería. Y esto es lo que el sistema hace. ¿Bien? Entonces, en esa comparación, en esas diferencias, es donde pueden aparecer los errores. ¿Bien? ¿Me das un segundito para Sí. cambiar la batería? Al menos 3 es lo más típico. Producción, donde están los usuarios. Testing, donde los testers van y están haciendo esa investigación. Y desarrollo, que es el ambiente más inestable. Y con inestable me refiero a que el desarrollador hace algo, va y lo mira y dice, no, está mal todavía. Y sigue trabajando y lo manda y dice, sigue mal. Y manda y dice, ah, ahora sí está bien, lo paso a testing. Y ahí el tester sigue. Está mal, igual. ¿Cómo? Sí, está mal, igual. Únicamente. Lo que queremos evitar es que al tester se le pasen, al desarrollador se le pasen y llegue al usuario y el usuario sea el que lo reporta. ¿Podemos seguir? Bien. Entonces, ¿por dónde me había quedado? Por acá, con los requerimientos. Después tenemos, asociado a los requerimientos, tenemos la estrategia de pruebas, que vamos a explicar más adelante estos dos modelos que nos van a ayudar a definir esa estrategia de pruebas. Después tenemos cosas más relacionadas al desarrollo, a la codificación, ¿sí? A la programación. Y después vamos a explicar un poco esto. Luego, claro, si pensamos en los ambientes, en desarrollo, mientras estoy desarrollando, estoy trabajando en los ambientes iniciales, ¿no? Desarrollo, testing, pueden tener otros nombres, pueden haber más. Pero cada vez que alguien quiere agarrar y decir, tengo la aplicación, el software, lo quiero instalar en un nuevo ambiente, ¿sí? A eso se le llama deploy, como despliegue. Estoy desplegando, imaginen la aplicación es un paquete, lo despliego en un ambiente. Y después otro concepto, en realidad esta definición la dije porque me equivoqué, quería decir delivery, que delivery es otra cosa. Delivery es entregarle a los usuarios, ¿no? Como el delivery de comida, bueno, esto es delivery de software. Entonces, hay un proceso, hay automatizaciones, hay herramientas que me permiten hacer ese delivery en los distintos ambientes. Y la forma en la que se hace eso impacta muchísimo en la calidad del producto. Porque tal vez yo hice un producto súper bueno, analicé los requerimientos, lo probé súper bien, todos estamos de acuerdo que el producto está bárbaro, pero cuando le hacemos el delivery al usuario, cuando le pasamos a producción, lo hicimos mal, se nos entregaron los datos, se nos entregó el código, algo pasó raro, me faltó algún archivo, me faltó algún componente y entonces al usuario le llegaron errores. Pero errores que tienen que ver con el delivery. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, de ahí es que como testers también tenemos que entender cómo es el proceso de delivery de nuestro equipo. Y bueno, y después, como último paso de todo este modelo es qué está pasando en producción. Y ahí, bueno, después vamos a profundizar, pero quiero también recolectar información de cómo los usuarios están utilizando el sistema. ¿Por qué? Porque una cosa que se busca hacer con el testing es como imaginarme todas las formas en las que un tester puede llegar a utilizar el sistema. Pero está en mi imaginación, ¿no? Es como, bueno, puede llegar a pasar esto, puede llegar a haber esta situación, entonces la voy a probar, puede pasar esto, lo otro, combinar datos, todo eso, y lo pruebo. Y lo pruebo en un ambiente que es parecido al de producción, pero no siempre es igual. Porque en el caso de que tengo, no sé, imaginen, pedido ya, por decir algo que todos seguramente usamos, alguna de estas aplicaciones son de pedido ya. ¿En serio? Ok, no voy a hablar nada más. Pero bueno, tal vez no sabes decir, ¿cuántas personas utilizan pedido ya en Montevideo? Miles, ¿verdad? Miles de personas. Entonces, imaginen que necesitamos muchas computadoras para poder atender a esas miles de personas. Y somos 3 testers. Bueno, no sé cuántos testers tienen. Pero imaginen, somos un grupo reducido de testers. No necesitamos toda esa cantidad de servidores
otra vez replicado para tener un ambiente igual. Entonces lo que se suele hacer es tener un ambiente que se dice más pequeño. Si en producción tengo 200 computadoras, no sé, en testing tal vez tengo 3. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuál es el problema? Hay una diferencia entre producción y testing. Entre el ambiente de producción y el ambiente de testing. Mientras mayor es la diferencia, mayor es el riesgo. Porque mayor es la incertidumbre. ¿Sí? Cuando estoy probando, lo que puedo afirmar es, en un ambiente con 3 computadoras, con los datos que yo utilicé, con las cosas que a mí se me ocurrieron probar, el sistema funciona de esta manera. ¿Qué va a pasar en producción con 200 computadoras, con los usuarios usando el sistema de la forma que lo suelen usar? Hay una incertidumbre. Eso es un riesgo y por eso es muy importante entender qué tan bueno es nuestro testing y no solamente decir, sí, eso está probado. Porque es imposible probar todo. No sé si alguna vez lo escucharon. Es con una de las cosas tristes que tenemos que vivir los testers. Y es de los desafíos más grandes. O sea, tenemos que aceptar que no podemos probar todo. Entonces, el trabajo más difícil que tenemos es decidir en el tiempo que tenemos qué es lo que vamos a probar y qué es lo que no vamos a probar. ¿Sí? Bien. Hice un resumen de toda la charla con esto. ¿Sí? De todo el modelo este. Ahora vamos a entrar a profundizar en algunos aspectos. El primero de todos, recuerden que esto lo hacemos principalmente para cruzar visiones. O sea, hay un líder que conoce a fondo el proyecto y vengo yo o viene otro líder y le empiezo a hacer preguntas. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo la gestión del código? ¿Y cómo son tus ambientes? Y con todas esas preguntas, lo que buscamos es entender primero, si manejamos toda esa información, si hay algo que se nos está escapando, si hay algo que podemos mejorar, si hay otra herramienta que podemos incorporar, si hay algún desperdicio. ¿Sí? Y una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿cuáles son los objetivos? Que parece algo súper obvio, pero con el tiempo hemos visto que muchas veces no se tiene esa información. Y muchas veces se toman decisiones erróneas por falta de conocimiento de los objetivos. Y me refiero a que como equipo, que cada uno esté alineado en cuál es el objetivo, hacia dónde estamos queriendo ir. ¿Bien? Por ejemplo, venimos hablando voy a seguir con los mismos ejemplos de esto de las pruebas de accesibilidad. Tal vez se van de acá diciendo, uy, las pruebas de accesibilidad son súper importantes. ¿Sí? Entonces todos tenemos que hacer pruebas de accesibilidad. ¡Qué horror! No estamos haciendo pruebas de accesibilidad. Hay que empezar a hacer. ¿No? Pero ¿cuál es el objetivo que tenemos como equipo? Y tal vez el objetivo que tenemos en este momento es terminar una versión inicial del producto que vamos a validarla para ver si tiene sentido como negocio y en base a cómo nos va, vamos a seguir desarrollando funcionalidades y si no nos va bien, vamos a buscar hacia qué otro lugar ir. Eso es lo que se conoce como lo que típicamente se hace en las etapas iniciales de un producto. ¿Sí? Analizar si el producto tiene sentido, si va a dar dinero, si va a ser sustentable, o si es una idea que se nos ocurrió y tal vez no terminamos de hacerla engranar. ¿Bien? Entender ese objetivo nos permite entender a cada uno hacia dónde tenemos que apuntar y que no es simplemente decir, hay que hacer estas pruebas, hay que hacer estas, hay que hacer estas y hay que hacer estas. No, tal vez para el objetivo que tenemos, solamente tenemos que hacer un mínimo de pruebas en un mínimo de funcionalidades y sabemos que después de determinada etapa, ahí vamos a poder mejorar todo lo que no veníamos haciendo hasta ahora. ¿Me explico con esto? O sea, entender el objetivo nos permite tomar mejores decisiones sobre lo que cada uno dentro del equipo va a hacer y por qué. ¿Sí? Así que esto es una de las primeras cosas a compartir, a tener visibilidad. ¿Qué más? Hablábamos del equipo, que es súper importante entender qué tan unido es el equipo. ¿Sí? Algo que nos pasó hace un par de años, empezamos a trabajar con un cliente
queríamos ayudarlo a adoptar metodologías ágiles. ¿Bien? Y lo que... Esto me va a llevar a hacer muchas explicaciones extra. ya les estoy viendo queriendo hacer preguntas de... ¿Qué significa esto? De las primeras cosas que... Bueno, metodologías ágiles en contraposición a metodologías tradicionales. ¿Sí? Hay una forma en la que típicamente se venía trabajando que queda en evidencia donde se generan distintos problemas de comunicación, de qué es lo que espera el usuario. Pasaba mucho tiempo hasta tener retroalimentación de si al usuario le gusta lo que se le estaba haciendo o no. Entonces, con esto de las metodologías ágiles, lo que se buscó es empezar a mostrarle al usuario lo antes posible. ¿Sí? Quédense con esa idea como un resumen. Para poder, y además entrar a otra cosa muy importante es hacer un análisis de, como equipo, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y a ese ejercicio de analizar periódicamente de cómo estamos trabajando para así mejorar, se lo suele hacer en una reunión específica, se lo suele hacer en muchas instancias, pero particularmente en una reunión específica que se llama retrospectiva. ¿Ok? Reunión de retrospectiva. Nos juntamos todo el equipo y empezamos a pensar, esto está saliendo mal, esto está saliendo bien, tenemos que seguir haciéndolo, esto tenemos que corregirlo, ¿cómo? Y entre todos idear el cómo seguir mejorando. ¿Ok? Entonces, siguiendo la historia, en este cliente que teníamos, empezamos a hacer reuniones de retrospectiva, porque es, en base a nuestra consideración, la primera técnica o la primera práctica que hay que empezar a hacer para adoptar la mentalidad ágil. ¿Sí? Eso de la mejora continua. ¿Ok? Empezamos a hacer esas reuniones y empezamos a descubrir que había un problema entre cierta fricción entre algunos integrantes del equipo. Los desarrolladores y el equipo de soporte. O sea, los que atienden el teléfono teniendo a un usuario del otro lado súper enojado porque no le funciona determinada cosa. ¿Ok? Esa es la situación. ¿Conoces eso? Sí. Entonces, había esta fricción donde los de soporte decían, no, me llama el usuario re quemado y los desarrolladores no me atienden el teléfono, están 2 semanas para arreglar los incidentes. Los desarrolladores por el otro lado decían, no, la gente de soporte que rompe los llama todos los días, insoportable, no nos dejan trabajar, tengo que desconectar el teléfono. La sugerencia fue, ¿qué tal si a estas reuniones de retrospectiva invitamos a alguien de soporte? Además lo hacíamos con un desayuno que servía para, ¿no?, entrar un poco más en confianza, generar esa unión de equipo. Y lo que fue surgiendo de esas reuniones, de hacer que personas que estaban en una oficina pegada a la otra se empezaran a hablar un poco más, surgió de decir, ahora yo, soporte, entiendo por qué los desarrolladores no me dan bola. Porque están hasta acá de trabajo. Y están con presiones de todos lados y cosas que tienen que terminar para mañana, ¿no? Y los desarrolladores, por otro lado, entendieron, estos son la primera línea del campo de batalla, están frenando todas las puteadas de los usuarios, nos están salvando a nosotros de un montón de cosas y están peludeándola para buscarle la vuelta con lo que hay. ¿Sí? Entonces, a partir de esa empatía que se generó ahí, empezaron a buscar soluciones en conjunto. Y los desarrolladores, por ejemplo, empezaron a entender de que solucionando 2 o 3 cositas que venían dejando porque no eran tan importantes, entendieron de que si solucionaban esas 2 o 3 cositas iban a calmar el 80% de las llamadas de usuarios enojados. Solo eso redujo la cantidad de llamadas. Y era simplemente cruzar una puerta y tener una conversación. Suena súper simple, pero hay cosas que, claro, cuando uno viene de afuera, es mucho más fácil plantear este tipo de cosas que cuando una rutina ya está, de cierta manera, no sé, contaminada, digamos. Pero... Entonces, de eso se trata en analizar qué también funciona el equipo. Porque al final, el afectado en todo esto era el usuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sentía una
una falta en la calidad del producto, en la respuesta de ese organismo, ¿sí? Después tenemos aspectos de cómo se comunican, si utilizan alguna herramienta, si hay algunas fallas en la comunicación, ya sea escrita o en la comunicación oral. En habilidades, ¿sí? Y esta imagen es una imagen que representa una metodología ágil en particular. Pero bueno, ¿cuál es la metodología que está llevando adelante el equipo y qué oportunidades de mejora tienen respecto a esa metodología? ¿Bien? Muchas de estas cosas las vamos a estar repasando en el resto de la charla. Bien. Esto un poquito lo comentamos al inicio. ¿Algún comentario respecto a acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para compartir? ¿Vas a hablar algo de metodologías ágiles en el contexto? ¿Querés hacer alguna pregunta específica? A ver, en Scrum, no sé, mi líder de equipo siempre dice que deberíamos no documentar tanto y eso para el tester a veces es como complicado, ¿no? Entonces, siento que hay siempre como un vacío el tema de la metodología ágil con el testing. No sé si les pasa, hay que documentar todo, no se debe documentar todo. Sé que la mayoría de los testers, o sea, siempre estamos tratando de documentar todo lo que se puede. O sea, yo tengo un blog de nota o en Drive, un borrador para cada archivo, cada proyecto que tengo y voy poniendo fechas porque desde un principio fue una de las buenas prácticas que adopté. Pero ahora usando metodologías ágiles, me pasa que a veces siento que soy como, hago que haga como un cuello de botella, ¿sí? Me explico porque trato de documentar todos los bugs, no sé si me doy a entender. Sí, por supuesto. ¿Pero ya te quieren responder o es otra pregunta? Sí, yo te quería comentar lo que nos pasa en el proyecto de nosotros, es que todo lo que es o sea, la evidencia positiva de que funcionó, no lo documentamos. ¿Por qué? Porque en el equipo tenemos confianza para decir, si se pasó no es culpa del otro. O sea, no nos estamos culpando todo el tiempo. Lo único que hacemos es documentar aquella evidencia negativa para explicarle al desarrollador cómo lo tiene que arreglar. Pero no es como, no, yo documento todo porque si no después me van a culpar si se rompe a futuro. O sea, tenemos un equipo unido que es capaz de comprender que si algo se pasó fue culpa de todos. Y lo que sí documentamos, que puede ser difícil, es funcionalidad como tal. O sea, si es muy complicada la funcionalidad, está bueno explicarle al otro en sí qué es lo que hace y qué es lo que no hace, consideraciones que se tuvieran, eso. Pero no es como que sacamos fotito a cada botón, a cada mensaje, a cada cosa. Cuando hablas de documentación, ¿a qué te referís? A los bugs. O sea, yo no documento todo. Aparte de en eso, ese sentido están alineados. Sí. Aparte de eso está lo de las pruebas de regresión. Estamos pasando a automatizar. Hay que hacer las pruebas de regresión, tenemos que escoger cuáles son las pruebas de regresión entre todo el equipo. Entiendo que es así, en algún momento lo hice así. Ahora no sé si está bien que sea solamente el tester que lo escoja o que seamos todo el equipo. Entiendo lo que ella quiere decir, yo solamente documento los bugs, pero a veces hay muchos bugs. Para mí, mi visión respecto a Scrum, que de nuevo para los que no conocen, es una metodología específica de trabajo que tiene que ver con la cantidad de personas que colaboran, la forma de definir los roles, o sea, qué hace cada uno, tiene que ver qué artefactos se utilizan, y como que hay cierto manifiesto que dice que es más importante, ¿cuál era la línea específica que no me acuerdo? No importa tanto la documentación, sino el software funcionando. Sí. ¿Bien? Esa es la frase, digamos. Sí. No, capaz, la forma, no sé si te sirve, pero yo como ejemplo, en mi trabajo soy la única tester y tengo que ver muchos proyectos con diferentes tipos de desarrolladores. Y una cosa que me funcionó para seguir documentando y tener un registro de todo y al mismo tiempo no hacer un documento que nadie va a leer, fue buscar un método que visualmente fuera rápido y al mismo tiempo en una reunión de 20 minutos se sabía que pasaba, que era una cosa llamada MindMaps. Que es una cosa que una vez que con el equipo te pones de acuerdo en cómo hacer un MindMaps, qué colores representan algo, haces algo
qué colores, qué botones, todo, es mostrar un documento que es como un montón de globos. Un mapa mental, claro. Y un momento al final de sprint lo que hago es eso. O sea, tengo uno que es el que está en blanco, que lo único que pongo son datos, como ejemplo, en cada globo, los datos que cada uno necesita. Por ejemplo, los desarrolladores pusieron las tablas de base de datos que precisan para ese dato o los servicios que usaban. Y yo lo que hago después es poner los colores, los botones, todo lo que estandarizamos, y en 15 minutos, con solo ver todo eso, ya sabes lo que está pasando y no usamos documentos ni nada. O sea, entonces después usas Jira o Mantis, lo que usas para... Yo uso Jira con Paint. Claro, y después lo otro que yo en lo personal molesto muchísimo es que cualquier cosa que se dice en la daily, como ejemplo, si el líder cambia de prioridad una tarea, que un comentario, cambié esta prioridad por esto. Porque como ejemplo nos pasó hace poco que cambió la prioridad de una tarea, el desarrollador dejó la mitad de esa tarea, hizo otra cosa, volvieron a cambiarla y no se acordaban y quedaron todas las tareas a mitad de hacer y no teníamos que entregar. Y empezó pero yo te dije, él me dijo o algo. Y entonces otra cosa para la que insisto mucho, por lo menos en mi parte, es que Jira es como documentación de qué se hizo en un test. Y no sé cómo se hace en otros trabajos, pero en mi caso, cuando agarramos un sprint, antes de que empiecen a trabajar el sprint, el tester está en la reunión de desarrollo, sí, y le muestra después de la reunión los casos de prueba de lo que entendió que tienen que hacer los desarrolladores, y ahí hacemos una entrega de a ver si, como ejemplo, a veces me ha pasado que yo entendí que tenían que hacer una cosa y al final era otra, y ellos mismos me dicen, mira, de la forma que vamos a hacer esto puede que se te rompa esto y hay que revisarlo también. Pero mucho depende de la comunicación que haya. Yo estoy sola, entonces puedo tener el control de la comunicación, pero si es un equipo muy grande, sé que puede llegar a complicar eso. Pero creo que la parte más importante es esa, buscar la manera de lo que vos querés hacer, como ejemplo, que es documental, que por lo menos para mí es muy importante, hacerlo sencillo o fácil para a quien quieras comunicárselo, pueda comunicárselo. No sé si te sirve. Sí, lo de los mapas mentales que estoy como planteando. Hay una charla en YouTube de eso, de una de las testimonios. Sí, que lo De Claudia. Sí, claro. No, un segundito que quiero, porque estuvo buenísimo lo que dijiste, pero tal vez para que el resto terminen de entender hay que clarificar algunos términos. Sí. ¿Por dónde empiezo? Pues la daily. Bueno, básicamente vamos a contar un poco. ¿Alguien no conoce Scrum? Levanten la mano si alguien no conoce lo que es Scrum. Ok. Metodología de trabajo, típicamente entre 5 y 9 personas se dice que se trabaja. Cada 2 semanas, hay más variantes, pero lo voy a intentar hacer simple. Cada 2 semanas vamos a intentar terminar un producto que se lo vamos a mostrar al cliente. O sea, cada 2 semanas van a haber nuevos requerimientos. ¿Se acuerdan de los requerimientos que quieren? Vamos a tener nuevos requerimientos. Nos vamos a comprometer como equipo a mostrárselo al cliente al final de esas 2 semanas. O sea, estamos así, ¿no? Entonces si el tester agarra y dice, no, pará, tengo que documentar todas las pruebas, y me pongo a documentar, entonces por eso se dice que es mucho más importante llegar al final con un software funcionando, que al usuario se lo pueda mostrar y me pueda decir si le gusta, si no, etc., a tener la documentación. Y mucha gente interpreta eso como que no hay que documentar. Y no es así. Sino que hay que documentar lo que al equipo le sirve. Y a lo que iba a ir con esto mi respuesta a lo que iba a hacer es, Scrum no dice nada al respecto. Lo que dice es, cada 2 semanas sentate con el equipo y plantea lo que está pasando y tomen una decisión de cómo quieren seguir. O de qué quieren experimentar en las próximas 2 semanas para ver si mejora o empeora. Puede decir, una chica en el Meetup me comentó sobre unos mapas mentales que quizá nos permiten tener una documentación más ágil, más liviana, más fácil de mantener, de mostrar, de compartir. Entonces podría, estas nuevas funcionalidades que vamos a trabajar este sprint, o sea, estas 2 semanas, lo vamos a hacer con esto. Y después de esas 2 semanas vamos a sentarnos a evaluar si sirvió, si funcionó mejor, si no. Y así con todo.
Para mí eso es la agilidad. Es hacer experimentos, a las 2 semanas evaluar el experimento y decir, funcionó, seguimos con esto, no funcionó, vamos a probar otra cosa. ¿Bien? Y con eso no te estoy dando una respuesta, pero estuvo buenísimo que salió un ejemplo puntual de algo que a ellos les está funcionando. No significa que a vos te vaya a funcionar, pero tenés algo para experimentar. ¿Sí? Y es lo lindo de todo esto, de poder ver cómo otros están experimentando o funcionando para intentar uno probar esas cosas. Que decía Alfonso, para probar cosas nuevas, eso mismo. ¿Sí? Más o menos cubrí. ¿Qué otra cosa mencionó? Dailies, dijiste. Dailies. Otra de... Dijimos, cada 2 semanas le entregamos al usuario algo, ¿no? Entonces, es fundamental estar bien coordinados, bien comunicados, ¿sí? Por eso es el equipo chico, por eso no más de 9 personas. Porque se dice que si mientras agrego más personas a un grupo de gente, la cantidad de comunicación es tipo exponencial, ¿no? Entonces, si somos poquitos, vamos a poder estar bastante sincronizados. Y una de las prácticas que promueve esto es todos los días tomemos 15 minutos para contar en qué estamos, en qué estuvimos, qué vamos a estar trabajando, con qué estamos complicados, ¿sí? Y a eso se le llama la daily, que en español sería la reunión diaria, daily meeting, reunión diaria. ¿Algo más? ¿Grave? No, ahí está, con eso que... ¿Alguna otra pregunta? Bien, otra no. Sí, yo quería aclarar, o sea, quería añadir que hay otra herramienta que no sé si Gira es gratis, es gratuita, pero hay una herramienta llamada Trello que también sirve para hacer más dinámico la documentación. La documentación. Mencionaron eso es otra. Mencionaron Gira, que es una herramienta para gestionar la documentación. Gestionar la documentación, gestionar los requerimientos. ¿Sí? Trello es una alternativa que es gratuita hasta cierto punto. Mantis es otra open source, o sea, es abierta, es de código libre. Y así hay un montón de herramientas que se pueden utilizar. ¿Qué herramienta estamos utilizando y cómo? Es fundamental para entender qué mejoras podemos tener. ¿Vale? ¿Cómo estás vos de la voz? ¿Querés seguir de largo? ¿Querés parar un poco? Redondeo 2 PPT más y hacemos la pausa. ¿Cómo? ¿Tenés hambre? 2 PPT más y ¿Por vos? Sí. Por vos. Por tu voz. No será que tienen ruido. No, tranquilo. Entonces, hablamos de requerimientos. Vamos a hablar un poco más después de las pruebas, ¿sí? De cómo probamos cada uno de estos requerimientos. Que, por lo que comentábamos recién, es fundamental tener como cierta información de qué es lo que espera el usuario para yo poder basar mis pruebas en eso. ¿Bien? Y después tenemos el código del sistema y todo esto lo tenemos que tener vinculado, trazable, ¿sí? Vinculado. En el sentido de que yo tengo que saber qué código se corresponde a cada requerimiento, porque si cambia el requerimiento, tengo que saber qué código se ve afectado y qué pruebas debería ejecutar, qué debería probar de todo eso, a qué pruebas le debería dar más importancia. Y toda esa trazabilidad, esa vinculación es importante. Esto también quería comentar una metodología, un enfoque que se le estaba poniendo bastante peso últimamente, que en inglés es Shift Left Testing, que sería mover el testing hacia la izquierda. Si consideramos una línea temporal en el proceso de desarrollo, el testing típicamente cae bastante hacia el final. En las metodologías tradicionales, el testing estaba al final. ¿Por qué? Porque se empezaba a analizar los requerimientos. Se le pasaba al desarrollador, codificaba. Se le pasaba al tester, el producto ya funcionando, y el tester recién ahí empezaba a jugar, a explorar, a ver qué pasaba. Ahora, si dejamos el testing para el final, el tester como que recién ahí se está enterando cuáles son las funcionalidades, qué es lo que espera el usuario, hay toda una curva de aprendizaje, ¿sí? Y esto lo que plantea es,
más a la izquierda, cuando recién empezabas a analizar los requerimientos, a esa reunión, a esa entrevista con el usuario, agrega el tester. ¿Sí? Tal vez no con el usuario, pero lo más temprano posible agrega el tester. ¿Por qué? Porque el tester va a empezar a hacer preguntas del estilo, a ver, esto yo lo probaría con estos datos, esta combinación de datos. ¿Qué pasaría si sucede esto? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que espera el usuario? Va a quedar más claro el requerimiento y cuando el desarrollador agarre ese requerimiento y se pone a codificar, ya va a estar preparado, va a preparar el código para que se proteja o funcione ante esas situaciones. ¿Sí? Si no hacemos eso, análisis, desarrollo, llega el tester se hace esas preguntas y dice, acá hay un error, el software no está preparado para esta situación. Vamos para atrás, modifico el requerimiento, modifico el código, vuelvo a probar. Eso es sumamente ineficiente. ¿Sí? Entonces por eso se dice, hay que involucrar al testing lo antes posible. Y así como está el shift left, o sea, ir a la izquierda, también está el shift right, que sería moverlo a la derecha. Hablamos de lo último que se hacía era pasar a producción, hacer el delivery a producción. ¿Sí? Voy conectando palabras que ya expliqué. ¿Bien? Hacemos el delivery a producción, o sea, a las manos del usuario. Y ahí, tradicionalmente, el equipo de desarrollo se olvida y se desentiende. Ya lo pasé a producción, eso para mí está terminado. ¿Bien? ¿Se acuerdan también que estuve hablando entre una diferencia entre ambientes de testing y ambientes de producción? Entre lo que yo creo que el usuario va a hacer y el usuario realmente hace. Y toda esa diferencia es incertidumbre, es riesgo. ¿Bien? Ahora, si nosotros tenemos ahí al usuario usando el sistema de producción, el usuario está probando el sistema de producción. Esa información es información sobre la calidad del producto. Es información que la deberíamos usar en testing. ¿Qué significa esto del shift right, de mover el testing a la derecha? Después que pongo en producción, sigamos obteniendo información. Podemos usar herramientas, en particular Google Analytics, es una gratuita que me brinda estadísticas sobre cómo los usuarios están accediendo a mi sistema. Y eso me permite mejorar mis pruebas acercando lo que yo hago en testing con lo que el usuario después hace en la aplicación. Incluso esta herramienta me da información de qué dispositivos utiliza el usuario. El 80% accede desde iPhone. El tanto por ciento accede desde Google Chrome. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a decidir qué probar, voy a decidir probar más en esas plataformas. ¿Por qué? Porque me quiero acercar al usuario, acercar a lo que hace el usuario. Bueno, después hay otros tipos de herramientas que me permiten entender mucha más información, explotar mucha más información sobre qué está pasando, por ejemplo, en los servidores. La última vez que hice un delivery de una nueva versión del sistema a producción, se empezó a comer más memoria, a utilizar más recursos de los servidores. El monitorizar esa información es vital para poder entender qué afectó el último cambio y poder tomar acciones al respecto. Si simplemente paso a producción y le dejo la tarea a otro de que ese sistema siga funcionando, me pierdo información valiosa para seguir mejorando. Bueno, ¿alguna pregunta más de esto? Si no, tal vez hacemos... Hablaba hacia la derecha del testing. El propio usuario, como dijiste, lo está probando el sistema, digamos, y el usuario también habría que capaz que buscarle la vuelta, que tener más comunicación de que ante alguna queja o algo, o algún error que haya encontrado, vaya directamente, que ahí no sé si mandarlo directamente al testing y que ahí que la vuelva a probar, pero a algún lado estaría bueno tener esa información directamente del usuario. Me hiciste acordar de que me faltó explicar esta imagen, que era para acordarme de que también tenemos que tener bien aceitado el recolectar feedback del usuario, ya sea con encuestas, con pruebas con usuarios o con un botoncito en la aplicación que dice reportar un incidente, ¿no? Y eso utilizarlo para mejorar mis pruebas,
Porque si el usuario vivió esta situación y le dio un error y lo corregimos, no queremos que a futuro le vuelva a ocurrir ese error. Entonces de ahora en más debería empezar a probar eso para que no regrese ese incidente. ¿Sí? Bien, ¿algo más? ¿Hacemos esa pausa? Bueno, si tuviera que contarle a un amigo hasta ahora, hasta lo que fue de la charla, ¿qué sería lo que le contaría? ¿Qué les quedó de esto? ¿Quién se anima a compartir? De lo que vimos hasta acá. Es tipo, me llamó la atención tal cosa. Sí. El tester tiene que estar en cada proceso de desarrollo. Necesitamos testers, justo recién estábamos conversando en alguna empresa que dice no más testers. Hay tendencias. ¿Cómo? Esa es la que más se necesita. No, hay tendencias, hay distintos sabores, pero sí, apuesto a eso nomás. ¿Algo más? Oye, perdón. En mi caso, cambiar la forma de pensar de como persona, como tester responsable a como un informador de lo que es mi trabajo y especialmente esta parte de ver qué es lo que tomar la información del cliente como parte del test por mi parte. El shift right. Sí. En todo momento tener claro cuál es el objetivo y llegás al objetivo a través de datos, información y con un criterio lógico, digamos, y después mantenerlo siempre en mente yo creo que en todas las actividades diarias. Y mismo la comunicación con los demás compañeros del equipo va a ser más fluida mientras todos estén pensando en el mismo objetivo. Alineados, bien alineados. Bueno, Juan. Y la otra, que es algo, bueno, lo hablamos el otro día con Roberto, pero es no terminar, o sea, no dejar de hacer testing cuando el producto salió a producción, sino ver lo que el producto te devuelve. Por ejemplo, en el caso de logs, la información. ¿Saben lo que son los logs? Son registros que te va guardando la aplicación, sea de ventas o demás, y mismo testear eso, ver lo que te está devolviendo el producto, ver si las cosas que vos estás recibiendo es lo que el producto tenía que hacer. Pues más allá de que se haya hecho testing, puede que no se haya cubierto todo, porque es muy difícil, y de ahí están los errores que te pueden devolver los usuarios y demás. Entonces, como hacer la mirada global del 360 de eso, puede aportar más calidad al producto que se puso por alto, que se filtró. Buenísimo, muy bien. Habiendo hecho ese resumen y repaso de cosas, vamos a seguir un poco más. Esta estuve pensando en si la salteaba o no, pero no, me voy a complicar y voy a ir con... ¿Qué es esto? Esto es la mala práctica y la buena práctica en cuanto a automatización y en cuanto a estrategia de testing funcional en general. Y acá, como que la particularidad es no pensar en que el testing funcional, el manual y algo así, porque no es que probamos con las manos y nada más, sino que usamos más cosas que las manos para probar. El testing manual lo hacemos de esta forma. Y después hay otra gente que dice, no, y el testing automatizado lo hacemos de esta forma. En realidad deberíamos tener una estrategia global en cuanto al testing y la automatización ser parte de esa estrategia. ¿Sí? ¿De qué me habla esto? Esto me habla de capas de la aplicación. ¿Sí? ¿Y dónde tengo que hacer esa automatización? Cuando hablo de automatización de pruebas, imaginen que yo tengo que probar el acceso al sistema del usuario y password. ¿Sí? Yo quiero probar que cuando ingreso el usuario y el password correcto, aprieto login y después me aparece un bienvenido Federico. ¿Sí? Eso lo tengo que hacer todos los días porque cada vez que hay un cambio en el sistema tengo que ver que eso siga funcionando. Todos los días estoy probando lo mismo. Aburrido, ¿no? Después hay gente que dice el testing es aburrido y si lo haces de forma aburrida es aburrido. Entonces ahí es donde tiene sentido automatizar cosas. Hay herramientas que me permiten automatizar eso. Una herramienta que yo le digo, entra a esta URL, a esta aplicación, mete este dato en este campo, y apretá el botón de login y después fíjate que aparece bienvenido y mi nombre.
¿sí? Todo eso se puede hacer con una herramienta. Y eso se dice que se trabaja, esto que les acabo de explicar, se trabaja a nivel de interfaz gráfica. O sea, si es un sitio web, es la parte web, lo que vemos en nuestro navegador. Si es una aplicación móvil, es lo que vemos, la pantallita que vemos ahí. Y todas las acciones son a nivel pantalla, ¿sí? Eso es lo que acá no se lee, que es lo mismo que acá, que es automatización de pruebas a nivel de interfaz gráfica, ¿sí? Si pensamos cómo está estructurada una aplicación por dentro, ¿sí? Si entramos a mirar un poco en el código y en las cosas que están por dentro de la aplicación, nosotros tenemos la interfaz gráfica, ¿sí? Que cuando hago una acción a nivel de interfaz gráfica, sale un mensaje hacia un servidor. Desde mi máquina sale un mensaje hacia un servidor que, si sigo con el mensaje, con esta idea del login, ¿no? Del usuario password, al servidor le llega un mensaje desde aquel navegador de esa computadora que dice, mira, te está diciendo que esa persona que está sentada ahí quiere acceder al sistema utilizando este nombre de usuario y este password. ¿Qué hacemos? Pará, ya te digo, déjame fijarme en la base de datos. ¿Sí? Esto, yo soy la lógica, lo que se conoce como la capa lógica del sistema. Pero la capa lógica lo que dice es, voy a agarrar este usuario, este password, y le voy a preguntar a la base de datos si existen y si están bien. Entonces hace una consulta a la base de datos y dice, opa, este usuario existe y el password es igual, vamos a decirle que sí. Pum, y le manda una página web diciendo, bienvenido Federico. ¿Sí? Entonces hablé de 3 capas. La de interfaz gráfica, que es la que yo tengo en mi computadora o en mi celular. La lógica y la base de datos. ¿Sí? Como la de más bajo nivel. Así como dije 3 capas, pueden haber muchas capas, ¿sí? Pero quédense con la idea de que hay capas en una aplicación. Acá no se nota mucho, pero hay distintas capas. Y ya empezamos a ver como cierta analogía. Lo que dice esto es, la buena práctica. Deberías tener pocas pruebas automatizadas a nivel de interfaz gráfica. Deberías tener unas cuantas más a nivel de lógica. Pero de lógica de la que está acá y que recibe los mensajes. Entonces, allá se acuerdan que la automatización era tocar clic acá, meter este valor, ¿no? Si quiero automatizar acá, lo que tengo que hacer es mandar este mensaje y verificar que la respuesta es bienvenido. Mandar este mensaje y verificar que la respuesta es ese usuario no existe. ¿Sí? Entonces, esa es la automatización que me refiero con esta partecita de acá. Este se llama API o interfaz, ¿sí? Pruebas a nivel de interfaz. Porque ahí hay una interfaz en la cual mando mensajes. ¿Sí? Y luego abajo están las pruebas unitarias. Esas, ¿se acuerdan que hoy más temprano decíamos que las pruebas unitarias eran las pruebas que hacía quién? El desarrollador. Muy bien. ¿Por qué? Porque son pruebas a nivel de código. Yo tengo, para resolver, por acá de vuelta, para resolver este mensaje, un desarrollador lo que hizo fue, voy a armar un pedacito de código acá, un pedacito de código acá, un pedacito de código acá, esto llega acá, este llama a este pedazo de código, resuelve, después llama a este pedazo de código, resuelve y después devuelve el resultado. ¿Sí? Entonces, el desarrollador lo que tiene que hacer es probar este pedacito. Eso es una prueba unitaria, porque cada una de estas son unidades. Prueba unitaria acá, prueba unitaria acá y prueba unitaria acá. El tester no tiene idea de lo que pasa acá. No tiene sentido que se meta en esta parte. ¿Sí? Entonces, lo que me dice la buena práctica es tenés que tener muchas pruebas unitarias. Muchas pruebas unitarias. Después tenés que tener unas cuantas a nivel de lógica, a nivel de interfaz, y unas poquitas a nivel de interfaz gráfica. Hay un montón de justificaciones de por qué eso es mejor que lo otro. A esto se le llama el cono de helado, por la forma que tiene. Esto es lo que suele suceder. Eso es lo peor. Y por eso se hace hincapié en esto, en comparar las dos imágenes. Esta es la situación más común en la mayoría de los equipos. Que al desarrollador no le gusta el testing, entonces no quiere hacer pruebas unitarias, o no hace.
Bueno, acá en el medio se tiene algo, pero la mayoría de las pruebas están hechas a nivel de interfaz gráfica. ¿Sí? ¿Por qué es un problema tener muchas pruebas a nivel de interfaz gráfica? Porque demoran mucho. Una prueba automatizada a este nivel vendría a ser como un usuario rápido. Eso es lo más rápido que puede ejecutar una prueba a ese nivel. En cambio, acá, en la lógica, yo no tengo que mostrar una pantalla. Entonces eso ya es mucho más rápido. Yo simplemente recibo un mensaje, mando mensaje, recibo un mensaje, mando mensaje. Esas pruebas son súper veloces en comparación a las pruebas que están allá. ¿Sí? Eso es uno de los motivos que es el que me queda más fácil de explicar. El resto, tal vez no quiero profundizar. Pero hay otras cosas como que son más fáciles de mantener. ¿Sí? Si hay, a medida la aplicación va evolucionando y va cambiando, es mucho más fácil mantener, o sea, actualizar las pruebas que están por acá que las pruebas que están acá. ¿Sí? ¿Más o menos me siguieron? Y todo esto no es algo que se haga completamente independiente. Voy a automatizar pruebas unitarias y pruebo, automatizo. Voy a hacer pruebas a nivel de interfaz y automatizo y empiezo y hago... No, debería ser todo parte de una estrategia integral. Un análisis de qué voy a automatizar acá y en base a esto, qué voy a automatizar acá y en base a qué tengo acá, qué voy a automatizar acá. ¿Sí? Y en base a todo lo que tengo automatizado, qué pruebas manuales voy a ejecutar. ¿Sí? Muy bien. Estoy pensando qué preguntas les puedo hacer con respecto a esto. La pregunta típica de un tester es ¿cómo hago para convencer al desarrollador que empiece a hacer pruebas unitarias? ¿Por qué? Porque recién vengo de una charla, me dijeron que hay que hacer muchas pruebas unitarias. No es tampoco hay que hacer pruebas unitarias, es una decisión de equipo. Como tester, ¿qué tenemos que hacer? Traer información y decir, miren muchachos, esta es la misma prueba todos los días. Vamos a hacer algo. Necesito cambiar esto. ¿Qué podemos hacer? Vamos a automatizar. Vamos arriba, vamos a automatizar. Bueno, por ahí me dijeron que estas pruebas son rapidísimas y que estas son difíciles de mantener, algo de que se cambiaba, no sé qué. Muy caras. Muy caras. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quién las hace? Vamos a tomar una decisión. ¿Sí? No es simplemente de librito, hay que hacer esto y si hacemos lo otro está mal. No, tomamos una decisión. Cada uno tiene costos-beneficios. Hay algunas que tienen beneficio a corto plazo, otras tienen beneficio más largo plazo. Hay que entender el contexto del proyecto para tomar la mejor decisión. ¿Sí? Tal vez estamos hablando de un proyecto que en 3 meses termina y nosotros nos desentendemos. Entonces tampoco tiene tanto sentido automatizar tantas pruebas. Depende de muchas cosas, pero el análisis hay que hacerlo con información. Entonces, ya saben qué hacemos nosotros los testers, llevar información sobre la mesa y discutir al respecto. ¿Bien? Muy bien. Después, si hacemos un zoom en este círculo, se convierte en este rectángulo, dividido en 2 triángulos, donde, esto se lo tomé a Jonathan Bach, que es uno de los referentes del testing, donde dice que podemos tener distintos sabores de pruebas manuales. En aquel extremo tenemos la prueba que está absolutamente documentada. Y dice, tenés que entrar acá, meter este dato, tocar este botón, esperar revisar este resultado, todo súper documentado. Y en este otro extremo tenemos algo que es completamente libre y exploratorio. ¿Sí? Tenemos mucha menos documentación de qué hay que hacer, simplemente tenemos como una idea de lo que queremos probar y el tester tiene la libertad de ir probando, ir viendo los resultados, decidiendo qué probar después en base a esos resultados que va obteniendo. No significa que sea probar así a lo loco, ¿sí? Muchas veces se malinterpreta eso y dice, exploratorio estoy haciendo. En realidad está... No. De vuelta, no estamos diciendo de que una sea mejor que la otra o que aquella esté mal y esta esté bien.
sino que tenemos que entender que hay distintos sabores intermedios, y tenemos que decidir cuál es la estrategia, qué es lo que vamos a hacer nosotros dentro de nuestra estrategia de pruebas. Y puede ser una combinación, porque podríamos tener las pruebas más importantes, las tenemos súper documentadas, porque esas las tenemos que hacer siempre así. Pero estas otras tal vez las dejamos un poco más a libertad del tester, porque mientras más documentación tenemos, llevándolo a la pregunta que estábamos haciendo, mientras más documentación tenemos, más tenemos que actualizar esa documentación cada vez que hay cambios. Y les adelanto a los que no trabajan en software, el cambio es lo único constante, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por lo que hablábamos hoy también. El usuario cree saber las cosas, pero cuando las ve dice, capaz que esto no es lo que quería. Entonces te pide cambiar. Si tenemos todo súper documentado, vamos a invertir muchísimo tiempo en actualizar la documentación. Entonces hay que tomar algo ahí, o en el medio, combinado, o lo que sea. Depende del contexto, depende de un montón de cosas. Bien. Esto tenía una animación, como yo lo estoy diciendo, esto tenía una animación donde esto no se veía y yo les iba a hacer una pregunta. Pero como no se ve, si les pregunto, por ejemplo, si yo quiero hablar de cuáles son los factores de calidad del café, yo les nombraría, bueno, si es amargo, ¿no? El amargor, el color, el olor, la temperatura, la textura, el tostado. Entonces, ¿sí? Eso es a lo que me refiero con factores de calidad. Ahora, si hablamos de factores de calidad de software, ¿qué me dicen? Que funcione. ¿Que funcione? Usabilidad. Vamos a ponerle un nombre, adecuación funcional, vamos a llamarle eso. Estabilidad. Estabilidad. Escalabilidad. Escalabilidad. Y vos dijiste usabilidad. Usabilidad. Que sea agradable. Que sea agradable. Bien, cuenta. Intuitivo. La cabeza. Estética, decís. Sí, que en general, a ver, hay algunos plugins de feedback que lo primero que te ponen es carita roja triste, carita verde contenta. Dependiendo si ese clic en la roja, después te amplía para que vos puedas hacer un comentario ampliando. Pero eso es lo que le sale más fácil al usuario para reportarte y te da una idea de qué tanto la experiencia del usuario está resultando bien. O sea, tiene que ver también con la facilidad de uso, decís. Sí. Por ejemplo. Y por acá alguien dijo accesibilidad, que lo habíamos hablado hoy. Que sea funcional. Que sea funcional, fiabilidad. Funcional sería como adecuación funcional, lo que dijimos hoy. Seguro. Que sea seguro, muy bien, seguridad. He hecho intuitivo, pero va de la mano. Tal cual, sí. Pero son distintas características. Esto se los lee. Dice compatibilidad, dice por acá, performance, adecuación funcional, seguridad, usabilidad, Seguridad. seguridad decía ahí. No se lee acá tampoco. Poner en pantalla completa, gente. Te va a faltar un No poquito sé nomás. si va. Creo que dice etcétera. Etcétera. No, y Pero acá no se iba a pasar entonces tenemos portabilidad, mantenibilidad, seguridad, confiabilidad, creo que es, Sí. usabilidad, compatibilidad, performance y adecuación funcional. ¿Bien? Accesibilidad, Y accesibilidad entra dentro de usabilidad. Porque estos son factores de calidad y estos son atributos de calidad. Cada factor tiene distintos atributos. Y por ejemplo, la mayoría de las que nombraste entran dentro de usabilidad. Acá hay dos nada más, pero sería facilidad de uso, que sea intuitivo, que sea accesible. Todo eso son como distintas características. ¿Cómo? Es de formación mía. Tiene que ver con a qué le estás prestando atención la mayor parte del tiempo. Bien. Bueno, y así hay un montón de cosas. Y con esto de que me gusta ponerme estoico, hay una práctica de los estoicos que es la visualización negativa. ¿A alguien le suena esto? ¿O es? Sí. La visualización negativa básicamente lo que dice es
pensar qué podría salir mal. ¿Bien? Es la base de los militares. ¿Cómo? Es la base de los militares. ¿Por qué? Porque siempre te dicen, espera lo mejor, prepárate para lo peor. Ahí va. Y es justamente para prepararse. Porque si yo me imagino qué puede salir mal, si ese día llega que eso sale mal, voy a estar mejor preparado porque ya estuve pensando al respecto. Siempre un plan B. Claro. Y por ejemplo, si me puede romper la computadora, toco madera. Se me puede romper la computadora. Una razón. Me lo has repetido mucho en la semana. Sí. Claro, cada charla de lo mismo Ese estás en el horno. Pensando, se me puede romper la computadora, entonces me pongo a pensar y digo, si se me rompe, ¿qué pasa? Bueno, ¿tengo el respaldo? Sí, no, tal vez esta carpeta no la tengo respaldada, entonces voy a, no sé, instalarme un sincronizador, algo por el estilo. Entonces ahí vamos a estar mejor preparados. ¿Por qué traigo esto? Porque me parece que ese ejercicio, hacerlo con cada una de estas, nos amplía el horizonte enormemente, nos hace entender qué otras cosas podrían salir mal, que tal vez hasta hoy nunca habíamos pensado. El ejemplo que dije más temprano, una demanda por accesibilidad. Nadie pensó en accesibilidad. Nadie se puso a pensar, ¿qué pasa si nuestro sistema no es accesible? Y alguien intenta comprar y después nos demanda porque no pudo comprar. ¿Sí? Entonces, hay un ejercicio que está súper bueno de hacer, es empezar a leer cada una de estas y decir, yo sé lo que es esto, yo sé cómo estamos con respecto a este atributo. Si quisiera saber cómo estamos con respecto a este atributo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Eso, que hoy alguien me preguntaba de como tester, cómo puedo seguir creciendo y seguir aprendiendo cosas y mejorando. Este es un ejercicio súper interesante y nos va a dar la pauta de un montón de cosas a investigar. Así que los invito a hacer ese repaso y decir, no sé, bueno, justo hay algunas que son más técnicas que otras quizá, pero en performance, tiempos de respuesta, uso de recursos, ¿sí? ¿Cómo hago para saber cuál es el uso de recursos que tiene mi sistema? Hay herramientas de monitorización que me muestran la memoria, que me muestran el CPU. Entonces, entrar a revolver en todo eso nos va a alimentar mucho, como para el día de mañana entender de dónde más tengo que sacar información para llevarla sobre la mesa y como equipo tomar una decisión. ¿Bien? Bueno, voy a volver a este modo así cementero. Tenías un triangulito ahí de seguridad mientras, ¿no? ¿De vuelta? Tenés un triangulito ahí de seguridad. Sí, hay uno capaz que vieron hace un par de semanas que hubo un incidente con la Universidad de la República. No sé si leyeron eso, ¿no? Contame porque yo no estaba. ¿Vos no estabas? Es famoso. El amigo Damián. Nuestro amiguito Nahual. Sí. Está medio fuerte, pero... También a veces como que el tester está bueno que le ponga cabeza a decir, bueno, yo tengo esto, tengo estos datos, puedo acceder a esta información y esto está bien o está mal más allá del debería ser, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, que todas las aplicaciones tienen problemas de seguridad, es sabido, vaya y pase, es así, es parte del juego. Pero un muchacho, que lo conocemos, es parte del equipo, se puso a probar un sistema de Facultad de Ingeniería, ¿no? De Veería, y se dio cuenta que cuando vos entras a facultad te asignan un usuario y una contraseña y vos podés acceder al sistema de Veería donde tenés todos tus datos, ¿no? Nombre, apellido, mail, dirección, teléfono, o sea, todos tus datos personales están ahí. Hasta ahí, todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Cuando vos entras a facultad te generan el usuario automáticamente. ¿Cuál es el usuario? Tu número de cédula. ¿Cuál es la contraseña? Tu número de cédula. ¿No? Así que se puso a revolver. Así que... ¿Cuánta gente no la cambia? Claro. Uno, capaz que te lo dice en el momento, estás con toda la vorágine de la nota te olvidaste. Capaz que ni siquiera tenés que entrar. Nunca la cambiaste, como la mayoría de la gente, alumnos y profesores, ¿no? El loco se da cuenta de eso, es un problema, porque en definitiva conseguir números de cédulas o probar aleatoriamente números de cédulas es súper fácil. Esto
o sea, tenés accesible toda la información de casi todos los alumnos y docentes de la facultad. Manda un mail a CERTUI, la organización que se encarga de temas de seguridad en Uruguay. Dice, che, está pasando esto. ¿Cuál es la respuesta? De alguien sentado atrás de un escritorio, obviamente. Todos los datos que están ahí no hay datos privados. O sea, todo eso es información pública. Eso fue abril o mayo del año pasado, cosas así, cosas locas. Y no hicieron nada. Y el loco vio que pasaba el tiempo y no lo arreglaban, pasaban 2 meses y no lo arreglaban, y hace poco hizo el comentario a un diario. Y a partir de que salió la nota en el diario, a las horas, habían apagado el servidor, se habían puesto a arreglar. Extremo. Es que, entonces, ¿cuál es el razonamiento ahí, no? Digamos, ok, está bien, capaz que yo me pongo a googlear y encuentro mi nombre completo, mi número de seguro, toda esa información está en internet de todos nosotros, ¿no? Ahora, todo junto, así fácil, ¿no? O sea, seguro mi número de seguro está. Por otro lado está mi teléfono, por otro lado está mi mail. Bueno, que alguien se tome el trabajo si tiene ganas de hacer algo conmigo, de poner todo eso junto. Eso es muy distinto a decir, bueno, accedo a esta base de datos, automatizo el acceso a esta base de datos y me traigo millones de datos todos juntos así. Muy fácil, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó, de decir, bueno, estrictamente la respuesta de, ok, todos los datos son públicos y la gente puede venir y cambiar su contraseña, la realidad es, tenés que proteger un poco al usuario. Obligarlo, por ejemplo, a cambiar la contraseña. Obligarlo a cambiar su contraseña, ¿sí? Ahí está narrando. Pero bueno, cosas que pasan acá todos los días y que está bueno ponerle cabeza. ¿Preguntas de esto? Esto por contarles sobre la completitud, si se quiere, porque también podríamos decir, acá están todos los factores de calidad. Bueno, es una norma ISO que tiene bastante estudio encima, entonces entiendo o confío, asumo, que tiene todos los aspectos de calidad a considerar dentro de un sistema. Bien, lo de accesibilidad lo nombramos. Nosotros este año empezamos a ponerle mucho más foco a vender servicios de testing de accesibilidad, principalmente para Estados Unidos, donde existe una normativa fuerte. Acá en Uruguay todavía no está como normativa obligatoria, creo que hay como sugerencias o guías o algo por el estilo, pero no es algo que se pueda demandar, pero en Estados Unidos sí. Entonces, antes de salir a decir que nosotros hacemos testing de accesibilidad, hicimos testing en nuestro propio sitio. Estuvo súper bueno el proceso, el aprendizaje que hubo desde el equipo de desarrollo, que nunca le habíamos prestado atención a nada de eso, hasta nuestro propio equipo de testers trabajando en esto. Esta es una de las herramientas, son herramientas gratuitas, herramientas muy fáciles de usar, de que simplemente uno le dice, a ver, decime qué tan accesible es el sitio de Abstracta, y aparecen una lista de incidentes que claro, cuando uno lo accede, lo hace por primera vez, aparecen miles de cosas, ¿no? De ahí está empezar a priorizar cuáles son más importantes, cuáles afectan a más cantidad de población, por ejemplo. Entonces, cuáles quiero corregir primero. Eso es toda una estrategia a diseñar después, ¿no? Pero por lo menos el hecho que quería resaltar es que existen muchas herramientas. Después al final Hay un plugin de Chrome que también te permite hacer eso y aparte te da un montón de opciones como para ir deshabilitando imágenes, para ir, no sé, te hace un montón de cosas. Y es un plugin, o sea, le das instalar y listo. Lo mismo, Developer Tools, que algunos que los traen incorporados y otros lo puedes agregar. Está muy bueno apagar imágenes, por ejemplo. Todo este tipo de herramientas, que lo que iba a decir es que después al final tengo algunos links a mi sitio, por ejemplo, donde hemos publicado un montón de cosas relacionadas a esto y a otras cosas de la charla también, por si quieren explorar. Pero estas herramientas hacen más como un análisis estático. Esto no quita, ¿sí? O sea, análisis estático me refiero a
te doy el sitio y decime qué errores encontrás. Pero es un software que hace ese análisis. Después otra cosa es ponerse en los zapatos de una persona y hacer una simulación como que yo estoy usando un software con problemas visuales, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo usaría una persona con problemas visuales? ¿Se logran leer todos los elementos o me aparece algo medio como que botón 4? ¿Qué significa? Si el desarrollador no hace nada al respecto, es más probable que aparezca botón 4 a que aparezca un texto que diga botón de pagar o botón de avanzar o algo más entendible, ¿sí? Bien, después, ya estuvimos hablando de los ambientes. Esto es un tipo de cosas donde generalmente hay mucho para mejorar, siempre hay problemas y muchas veces es por falta de entendimiento o de coordinarnos o de hablarnos, de decir ¿para qué estamos usando estos ambientes? ¿Sí? Acá lo que está escrito es producción, staging, que sería como un ambiente de testing previo a poner en producción, y esto es un ambiente de desarrollo. Como les decía hoy, pueden haber muchos sabores de esto. Pueden haber 3, pueden haber 2, pueden haber 1 solo, pueden haber 10. Pero lo importante es que todos tengan claro para qué se utiliza cada ambiente, ¿bien? Cómo se utiliza y qué es lo que puedo esperar. Acá, por ejemplo, si es el ambiente de desarrollo, ¿se acuerdan de lo que decía hoy? Es donde el desarrollador está tipo cambiando todo el rato y está viendo a ver qué tal le está quedando eso que está construyendo. Entonces ahí no voy a estar probando yo tester, porque seguramente empiezo a probar algo y la mitad me cambió, lo tengo que probar de nuevo. ¿Sí? Entonces, por eso tiene sentido tener diferentes. Pero si no nos ponemos de acuerdo en cómo se usan esos ambientes, tal vez yo estoy probando acá y me empiezo a quejar de que el desarrollador me está cambiando las cosas todo el tiempo, sin avisarme. Entonces es súper importante estar bien alineados en cómo los estamos usando. Bien, y hasta acá lo fácil. Hasta acá lo fácil, o sea, el modelo que nosotros hasta ahora tenemos de referencia. ¿Se acuerdan que les dije que hicimos como un análisis de todas las cosas que impactan en la calidad de un producto? Ahora nos resta ver la zona oscura, que sería lo que no conozco, que no conozco. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo que hay cosas que no sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Alguno de ustedes hace algo proactivamente sabiendo que hay cosas que no sabe? ¿Se entiende la pregunta? No. No estoy segura. Aceptamos todos de que hay cosas que no sabemos. ¿Y qué? ¿Y lo dejo ahí? No, nada al respecto. Pregunto. Bien. Pregunto. Investigo. ¿Cómo investigo? Porque todo lo otro también es la investigación. ¿Qué cambia? Trato de ver qué hay. Nuevo. Está lleno de blanco, los demás en blanco. Pruebo sin tener tipo una guía, ¿no? Estilo como que más exploratorio, más ahí vas encontrando capaz que otras ramas que no habías pensado, que no habías visto, que no están escritas por la ley. ¿Qué más? ¿Ibas a decir algo? Ah, pensé que habías levantado algo. ¿Qué más? Hay algo que está súper bueno y fácil, que es llamar a alguien que no tiene nada que ver con el proyecto donde estoy trabajando y decirle, mira, tengo algo para mostrarte. Decime qué pensás. O toma el mouse, maneja vos. ¿No? Y ver cómo esa persona va explorando y verla. Decir, vos no se está dando cuenta que tiene que tocar ese botón. ¿No? Pero ahí no lo ves. Tocá ahí arriba. Claro, está clarísimo. Tocá ahí. Botón 4. Bueno, esta es de las partes más complicadas porque es donde uno tiene que empezar a darse cuenta de dónde están esos huecos o esas cosas. Como juego personal, yo lo que hago cuando tengo que hacer las cosas es, no sé si conoces los libros de Elige tu propia aventura. Sí. Bueno, ponerte en el personaje de que sos un... va a sonar muy loco, pero me pongo en el papel de un viejito, por ejemplo, que no usa una computadora. Entonces, tengo que empezar a preguntarme todas esas cosas, ¿por qué esos botones están ahí? ¿Qué hacen? Empiezo a preguntarme si es tan obvio lo que estoy viendo. O sea, me pasa mucho con botones que yo pienso como persona que usa todos los días la computadora,
es normal que el carrito esté ahí. O sea que si yo aprieto el botón va a salir un menú desplegable y ahí está el carrito, es normal, pienso. Y de pronto me pongo en ese papel de jugar a que soy otra persona y me quedo pensando, yo en la pantalla no veo el botón. Si no está el botón en la pantalla no existe. Así que acá le tengo que preguntar a mi nieta qué pasó. Entonces... Es como explicarle a tu vieja cómo usar Netflix. Ese tipo de cosas, sé que a veces uno en el día a día, comúnmente eso lo hago como ejemplo, dejo la aplicación un día entero sin usarse, o sea, a menos que esté apurada en sacarlo, y después de limpiarme del tedio de hacer eso todos los días, voy y lo hago con esa cabeza. Entonces ya me quité la costumbre de ver la pantalla todos los días, me quité la costumbre de saber cómo es en los caminos que se tienen que hacer para llegar a tal lado. Entonces simplemente digo, bueno, quiero hacer una cosa, está fácil esto de hacer para el cliente que estoy usando, que lo va a hacer. A mí me pasó yo hacemos una cosa para un cliente que son recetas médicas y supuestamente se lo va a ver gente de muchas edades. Y tuve muchas discusiones sobre que era muy difícil de leer las recetas médicas, porque a veces tenía la letra muy chiquita y no tenía un botón para agrandarlo. A veces tenía nombres, decía como ejemplo, decía droga, que suena muy boludo, pero tuve que discutir mucho que no le pusieran la palabra droga a los medicamentos porque la gente pensaba que le estabas dando una droga. Y una persona mayor se asusta. Lee droga, lee un nombre que no entiende y ya te están saltando qué pasó acá. Y cosas así. Entonces ese tipo de cosas, haciendo esos juegos, ayudan. Como ponerse en ese papel. Yo me pongo en papeles muy exagerados y a veces me dicen, no, si pasa, ¿qué pasó? Pidieron cambiar de droga. Pero ese tipo de cosas también ayudan y son divertidas, por lo menos a mí me divierten. Vamos cerrando en 5 minutos o algo así. Bien, ya estamos terminando. Que empiecen a caer todo. Bien. Hay una cosa que un ejercicio que está muy bueno hacer, es también descubrir qué cosas estamos asumiendo. Michael Bolton y James Batch, dos referentes del testing también, hablan de 4 niveles de asunciones. 4 niveles. La asunción necesaria, que sería, no sé, si yo me voy a... ¿No? ¿Está mala asunción? No existe. Como de asumir. Suposición. De asumir. Suposición, de assumption. No sé cuál es suposición, ponele. Suposición, bueno, vamos a hacer suposición segura. Yo, por ejemplo, vengo y me voy a sentar y no estoy pensando en si la silla está robusta y va a soportar mi peso y no sé qué, sino que yo lo asumí, no estoy pensando si el piso se va a hundir. O si, ¿no? Hay un montón de cosas que si las estuviera procesando todo el tiempo, se queman las neuronas. Como un mínimo esperado, ¿no? ¿Cómo? Como un mínimo esperado. Sí, pero son cosas que las tenemos súper interiorizadas, ¿no? Pero son como cosas que necesitamos asumir porque no puedo estar cuestionándome eso todo el tiempo. Después hay otro nivel que son las suposiciones seguras. Bueno, supongo que, no sé, que el pronóstico del tiempo dice que es favorable, miro para afuera, está soleado, supongo que dentro de 1 hora no va a llover. Es poco probable, entonces es una suposición segura. ¿Ok? Ahora, después hay una suposición que es riesgosa, ¿sí? Que es, bueno, voy a organizar tremenda fiesta dentro de 2 semanas, voy a contratar todo, no sé qué, porque seguro que no va a llover. Eso es un riesgo, ya dentro de 2 semanas implica un riesgo, ¿no? Más complicado. Entonces, estamos hablando de una suposición riesgosa. Y después está la suposición irresponsable, era... Imprudente. Imprudente, gracias. La suposición imprudente, que sería, si supones esto, es porque sos un mal profesional, digamos. Asunción igual que... Sí. No pasa nada si le das Gracias. la adentro cuando estoy susurrando. No es Universidad de Paraguay. Bueno, entonces tenemos ese tipo de asunción. Lo que plantea, digamos, el planteo en esto es entender qué estamos asumiendo en todo lo que estamos haciendo dentro de nuestro trabajo. Al probar algo, ¿qué estoy asumiendo? Que va a tener conexión. ¿Eso es seguro?
¿Es necesario? ¿Es imprudente? ¿No? ¿Es riesgosa? ¿No? Y a medida voy clasificando las asunciones y me las voy cuestionando. Esto es adaptación continua. Pero como ejemplo que pusiste de la silla, lo primero que pensás es, está la silla, ya sabés que es para sentarse. Después asumís que cuando te vas a sentar ya sabés, esa es la primera que no te vas a caer. Ya la otra es, ya si pegás un saltito, ya es más riesgo. Y ya era imprudente que saltes del piso a la silla. Pero es como que agarras el elástico del piso. Bueno, por eso, pero ya cuando te sentás ahí tenés que ver el riesgo. Por eso, ahí tenés que ver el nivel de asunción que querés tomar. Entonces, la práctica seria acá para descubrir lo que no conocemos es cuestionarnos lo que estamos asumiendo. Cuestionarlo. ¿Está bien asumir esto? ¿Qué pasa si esto que estoy asumiendo no se cumple? Y eso me va a llevar a una cadena de preguntas y de cosas que me va a brindar más información seguramente. Bueno, esto es un poco el modelo del que estuvimos hablando. Y por último, lo que les quería mostrar era que hay un montón de cosas que podemos hacer para seguir explorando, dándole visibilidad a la estrategia y mejorándola. ¿Sí? Revisándola y mejorándola. Investigar, preguntar, por ahí lo mencionaron, validar, revisar con alguien más, darle visibilidad, compartir visiones con otros miembros del equipo. Y después hay una serie de actividades grupales que no voy a entrar en profundidad porque ya deberíamos ir cerrando, pero por acá les he dejado el link donde explico claramente qué se busca hacer con cada una de las actividades. Pero básicamente son actividades donde compartimos con cada uno de los integrantes del equipo, o como les decía hoy más temprano, invité a alguien de soporte, invité a alguien de infraestructura, invité a alguien de otro equipo, y empezamos a hacernos preguntas, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué actividades de testing estamos haciendo? ¿Cuáles no estamos haciendo? Y entrar a hacer algún tipo de clasificaciones, y empezar a discutir sobre eso. Y a entender que el otro tiene una visión distinta que la mía. Y si hay una visión distinta, ¿por qué se da esa visión distinta? ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿Sí? Y así como está esta actividad, hay otra. Todas con post-its. Esto del agilismo le dio una vida a la empresa. Y crea el post-it que fabrica estar re contento. Y que lo creó por error. Que lo creó por error. Error de diseño. Bien. ¿Qué más? Esto también les dejo por acá. Algunos juegos, un meetup que hicimos hace ya 2 o 3 años, que son juegos para ejercitar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es pensar sobre nuestra forma de pensar y darnos cuenta que podemos estar equivocados, entender esto de qué estamos asumiendo y cuestionarlo. Eso está relacionado al pensamiento crítico. En particular les menciono uno de los juegos, es un juego de unas cartas que se llama Dark Stories, que sería como historias oscuras, ¿no? Como se la jugamos en una mitad. Claro, en esta mitad. Básicamente, imagínense, tengo una carta que tiene, de un lado, todas historias morbosas. De un lado tiene, no sé, como el final de una historia, ¿sí? Hay un cadáver así, no sé qué, y esto plantea un escenario, ¿no? Y ustedes tienen, yo soy el moderador, y ustedes tienen que adivinar qué pasó, explicar qué pasó que terminó de esa forma. Y lo único que pueden hacer es preguntas, me pueden hacer preguntas que yo solamente puedo responder sí, no, o no tiene nada que ver, o no importa, digamos. Y del otro lado de la carta está la historia completa, entonces yo sé lo que pasó. Pero siempre son cosas recontra, rebuscadas, ¿no? Y entonces ese juego, para ganarlo, realmente hay que empezar a pensar en qué estoy asumiendo, qué tengo que cuestionarme. Hay algo que yo lo estoy dando por sentado y seguramente está mal. Entonces empezar a hacer preguntas de ese estilo. Y eso nos ejercita un montón ese skill, esa habilidad que necesitamos como testers o como integrantes del equipo para descubrir más, ampliar el panorama, ¿no? Bueno, investigar sobre nuevas cosas, más que nada, por ejemplo, sobre alguna de las características de calidad que no conocemos. O aprender sobre distintas partes del proceso de desarrollo en los cuales no estamos muy involucrados, por ejemplo.
Por ahí les dejo el enlace a un libro que escribí hace unos, ya, bueno, muchos años, 4 o 5. Está el PDF gratis para bajar, habla de muchos temas de testing. Por acá les dejo un montón de links de artículos donde estamos publicando y compartiendo información frecuentemente. Y dentro de poco, aprovechando de que ando por Silicon Valley y que por ahí hay bastantes testers y gente del área reconocida, estoy arrancando a hacer entrevistas que las voy a estar compartiendo dentro de bastante poco, así que en su momento se los compartiré. Estuvimos viendo el tema de estrategias de calidad, generar un hábito de revisión, súper importante, y algunas dinámicas les dejé ahí al final para ampliar la visibilidad, compartir puntos de vista, darle visibilidad y alinearnos como equipo mucho mejor. Todo esto yo lo veo recontra relacionado a lo que decía Eduardo Galeano, ¿no? De que deberíamos ponernos un horizonte, ir caminando hacia ahí, pero sabiendo que ese horizonte lo tenemos que ampliar, y eso es lo que nos va a seguir haciendo caminar hacia esa mejora continua y hacer cada vez mejor las cosas. Así que con eso, muchísimas gracias por la atención.